innovación, y hoy voy a platicar con Guillermo Roa, socio director nacional de auditoría y líder de innovación de Deloitte, justamente de un tema apasionante que es la innovación. Platicaba en el resumen de este documento que daba a conocer justamente Deloitte a nivel global, de cómo Facebook genera y aporta a la economía 225 mil millones de dólares, cuando es una compañía que hace más de 10 años prácticamente ni siquiera existía en la sinapsis nerviosa de Mark Zuckerberg, y que nos habla justo del poder de la innovación como generador de riqueza y de valor agregado en muchos ámbitos. Es correcto, Rodrigo, y antes que nada muchas gracias por tu invitación. Realmente yo te diría que un factor clave de las empresas que han sido exitosas innovando es precisamente esa aportación de valor que dan a su propio negocio, pero a la sociedad. O sea, si no tuvieran esa aportación a la sociedad como Facebook tiene, por ejemplo, como el caso que mencionas, pues realmente no tendría ese valor de mercado que tiene como empresa, ¿no? Y así podemos ver, como el caso de esta empresa, como por ejemplo vemos el tema de Uber, ¿no? De una empresa ¿qué fue lo que sucedió? Había una necesidad en la sociedad, como el tema de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo tener un taxi seguro? ¿Sabes qué? Se desarrolló una tecnología, se aplicó, se implementó, y ahora esta empresa, por ejemplo, tiene un valor de mercado mucho mayor a las empresas tradicionales que todos conocemos, y es una empresa que tiene pocos años. Claro, y es un tema muy complejo, porque recuerdo el caso de Nokia, que se vendió a Microsoft, pero que de ser la mayor fabricante de teléfonos celulares en el planeta, de tener presupuestos muy grandes en investigación y desarrollo, se sabe que, por ejemplo, tuvo una suerte de tablet, un equivalente al iPad, y la tenían, la desarrollaron, la innovaron, pero nunca la llevaron al mercado. ¿Cuáles son los componentes que permiten que la innovación aterrice en el éxito de una empresa y que no se quede tanto en los laboratorios y que además sea de manera sistemática? Fíjate, es un tema muy interesante. Ya, contestándote tu primera pregunta, el primer tema es, siempre hay buenas ideas, pero yo te diría que el gran secreto para efectos de que un tema sea innovador es en la ejecución. O sea, la implementación es básica. Y otro tema es también que ese tema vaya adecuado al contexto actual. O sea, y yo creo que como ejemplo del tema de las tabletas, también tienes el tema de las computadoras personales, etcétera, que en su momento alguien lanzó, fabricó, pero en el mercado no las lanzó. Y hubo otras personas que entendieron mejor el contexto y en ese momento la lanzaron en el momento adecuado. O sea, como que se deben de alinear varios aspectos, que el mercado esté preparado para poderlo recibir, como que tú exactamente hayas puesto esa gran idea y la hayas ejecutado de una forma adecuada para alinear esos temas, esa necesidad que se está cubriendo en la sociedad. Ahora, la innovación no nada más tiene que ver con temas tecnológicos, a veces puedes innovar en productos, en presentaciones, incluso en la mercadotecnia. ¿Cómo se puede generar al interior de una organización un buen esquema para lograr innovar y quitarnos también la aversión al riesgo, que es uno de los principales enemigos de la innovación? Fíjate que el primer tema que para que seas una empresa exitosa en innovación, lo primero que tienes que hacer es que tienes que tener una cultura de innovación. O sea, el peor fracaso que pueda haber es de que tú pongas a una área especialista en innovación y que sea esa área la responsable. Debe de haber, la innovación proviene de todas las áreas y de todas las jerarquías de la organización, no nada más de los grandes directores, sino proviene de todo. Otro tema muy importante es de que para que una empresa esté innovando, es una empresa que debe también de aceptar el fracaso. Muchos de los grandes inventos que ha habido en la sociedad, etcétera, han sido productos de diferentes fracasos. Entonces también tenemos que estar abiertos a que parte del proceso normal de una innovación es que va a haber fracasos intermedios, y el chiste es que siempre tengas muy claro el foco a donde quieres llegar. Claro, es que donde nadie se equivoca, todos se equivocan, y pienso en empresas justamente en donde pues no se equivocan porque no toman riesgos, sobre todo a la hora de lanzar nuevos productos, de tratar de presentarlo al interior de la propia organización. Ahora, ya tenemos, digamos, claro el ambiente que se tiene que generar. ¿Cómo puede aterrizar en el mercado y cómo finalmente se destinan o no recursos, o cómo se establece la innovación? Porque ya nos decías, pues no tienes que dedicar un grupo que se dedique a innovar, sino tiene que ser parte orgánica de la organización. Mira, yo te diría que el primer factor de éxito es que tienes que tener un liderazgo incluyente. O
Son liderazgo incluyente del que el líder no sea el único que tiene la razón, sino que esté abierto a cualquier comentario para efecto de poder innovar y sobre todo de sus fuerzas básicas, de la gente. Ese es el primer tema. El segundo tema, también tienes que escuchar a tu mercado. O sea, no nada más que la innovación provenga de ti, sino qué es lo que sucede. En la innovación viene de productos o de necesidades que tienes que satisfacer del mercado, ¿no? Cualquier tema del que tú me quieras decir para efecto de la innovación, por ejemplo, ahorita yo escuchaba el tema de de la entrevista que tuviste de Bitcoin, pues que hubo la necesidad, ¿sabes? De que esa moneda digital, para efecto de facilitar los procesos de transacciones bancarias que a lo mejor pueden ser complicados en algunos países, ¿no? Esto, por ejemplo, es algo muy bueno, entonces está cubriendo una necesidad. Entonces yo te diría que es tener mucho contacto con el mercado al cual tú vas, tener una cultura abierta y sobre todo implementar en una forma adecuada. Sí, ahora me hiciste acordar que tuve la oportunidad de estar con Carlos Ghosn en una conferencia y él hablaba, el presidente de Renault Nissan, uno de los ejecutivos del sector automotriz más importantes, y él hablaba, si tú no innovas, alguien va a innovar por ti, pero lo va a hacer fuera de tu empresa y te va a comer tu mercado. Exacto. Hablando de los coches eléctricos y de muchas tendencias que justo habla de cómo tenemos que y se tiene que escuchar pues tanto a los mercados como a la organización interna. Exacto. Fíjate, por ejemplo, decías en el caso de esta industria, ¿quién iba a pensar hace unos 20 años que iban dos competidores a asociarse para efecto de desarrollar tecnología común? Y es lo que está pasando actualmente en la industria automotriz, ¿no? Dos competidores se asocian, combinan su tecnología para efecto de poder desarrollar un mejor producto para el mercado, ¿no? Y eso es un tema, y yo creo que podemos encontrar en el tema de innovación, y lo que comentabas anteriormente. Si tú no estás innovando en este momento, lo único que vas a estar haciendo es que vas a ir directo al fracaso y seguramente en unos años ya no vas a sobrevivir como empresa. Alguien va a ocupar tu lugar. ¿Cómo ves la innovación en México? Yo te diría que realmente falta inversión en la innovación en México en general, ¿sí? Realmente no hay muchas compañías que estén innovando. Afortunadamente yo te diría que en las universidades ya hay una mayor semillero de innovadores, realmente hay una mayor cultura de innovación en las nuevas generaciones y yo estoy seguro que en el país a mediano plazo vamos a tener un gran grupo de innovadores que va a poder apoyar a nuestra sociedad y en general a nuestro país. Sí, es que más allá de las materias primas, de los commodities, el petróleo, lo más importante sin duda es el cerebro humano como una fuente de crecimiento económico. Y es ahí en donde pues hay un espacio importante para innovar. Por último, ¿qué le dirías a alguien que nos está observando, un empresario mediano, grande o pequeño, para empezar a innovar? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es el primer paso? Yo les diría la primera reflexión. Nosotros como seres humanos somos los únicos seres vivos que no solamente nos adaptamos al medio ambiente, sino lo transformamos. Entonces, la innovación no es de las grandes corporaciones, sino la innovación es innato del ser humano. Entonces, yo lo que les diría es, especialícense en su industria, traten de ver las necesidades de su mercado y automáticamente van a poder tener elementos para poder innovar y diferenciarse de cualquier competidor. Guillermo, muchísimas gracias, un tema apasionante y bueno, pues espero que esta conversación continúe. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias.